Cuando mamá falleció, sentí que la vida se me vino encima. Fue uno de los dolores más grandes que he vivido. Y no es que haya sido de un momento a otro, de hecho estaba enferma. Aún así, muy dentro de mí me aferraba a que todo iba a salir bien. Ella se iba a mejorar, me lo repetía una y otra vez. Todo volvería a ser como antes. No quería ver que cada día que pasaba, ella luchaba con menos fuerza. Cada día más triste y más débil. Me sentaba al lado de su cama a decirle que no nos dejara, que tenía que estar con nosotros, porque quería que algún día me viera graduarme de la universidad, poder llevarla a visitar otros lugares, conocer a sus nietos. Siempre había sido muy cercano a ella y perderla poco a poco me estaba volviendo loco. Mi nombre es Francisco y soy el mayor de 2 hijos. En ese entonces mi hermano tenía 2 años y yo tenía 18. Recuerdo muy bien el día en que mamá nos dejó. De hecho, parecía mejorar. Incluso se había puesto de pie con la ayuda de su hermano. Fue como un destello de lucidez, porque de un momento a otro dejó de respirar, de la nada. Yo estaba en la sala, no me cabía en la cabeza lo que mi padre me decía. No era posible. Hace menos de 1 hora estaba bien. Recuerdo el momento en el que entré a la habitación. Estaba acostada en la cama, con su rostro hacia un lado. Parecía tranquila, como si por fin estuviera descansando en paz. Yo me rompí y lloré como nunca. Me quedé parado frente a su cuerpo, viéndola, sollozando como un niño. Tomé sus manos, estaban frías. Jamás volvería a escuchar su voz, su risa o las palabras de cariño que me decía. Nos había dejado, a mí y a mi hermanito. Todo en la casa después fue complicado. Había mucha gente por doquier, toda la familia estaba ahí. No sabía cómo reaccionar. Quería espacio para mí, para desahogarme. Eran muchas emociones que mi cabeza seguía procesando. Todo el mundo me abrazaba. Me decían que lo sentía mucho, yo simplemente quería escapar. Quería que mamá me diera un abrazo muy fuerte. Me alejé de todos, de mi novia, de mis amigos y sobre todo de la familia. La única salida que encontré en ese tiempo fue mi hermanito pequeño, Julián. Recuerdo que entré a su cuarto y me acosté a su lado. Él dormía tranquilamente. Seguramente en algunos meses ya no se acordaría de mamá. Me solté una vez más a llorar. Hasta cierto punto lo envidiaba. De grande me preguntaría por ella. Le diría lo mucho que lo quiso y le hablaría del amor que le dio mientras estuvo viva. Pero no le dolería igual que a mí, porque él difícilmente recordaría cómo se sentía a sus abrazos, lo rico que cocinaba y lo mucho que se esforzaba porque todo en casa estuviera en su lugar. La culpa me cayó encima. Sentía que no la había valorado. El hermano de mamá me dijo que podíamos irnos unos días con él y su esposa. Ellos vivían en una ciudad vecina. Yo le dije que no. Quería descansar un poco de todo lo que había pasado. Necesitaba tiempo y privacidad. Así que no me insistieron. Mi hermano y yo nos quedamos en casa con papá. Yo recién había terminado la preparatoria y en menos de un mes entraría a la universidad. O al menos ese era el plan en un principio, pero honestamente no tenía ánimos de nada. Mi abuela materna venía de vez en cuando a cocinarnos y a pasar tiempo con nosotros. Ella vivía en la misma ciudad. Yo caí en una rutina. La mayor parte de mi día se iba cuidando a mi hermanito. Intentaba mantener la casa en orden. No sé, quería sentir como si mamá estuviera aún viva. Una de las primeras cosas extrañas que comenzaron a pasar en la casa sucedió cuando me encontraba solo con mi hermanito en el cuarto. Yo estaba en la planta baja. Él dormía en el primer piso, en una cuna improvisada en la misma habitación que yo. Me encontraba echado en la sala. Me había costado mucho dormir a Julián y también estaba cansado. Los ojos se me cerraban. En eso escuché un golpe, pero muy suave, como si alguien dejara caer algo arriba.
Pensé que tal vez era un sonido externo, pero pronto se escuchó de nuevo. Esta vez parecían pisadas. Intenté no moverme. Llámenme loco, pero yo conocía esa manera de caminar. La había escuchado muchas veces antes. Eran las pisadas de mi madre. Me dije que no podía ser posible. Ella ya no estaba con nosotros. Me paré del sofá. Comencé a subir las escaleras. En todo ese momento seguía escuchando las pisadas. De hecho, me recordaba cuando ella se ponía a barrer el primer piso. Exactamente así sonaba. Cuando llegué, el sonido se calmó. Me asomé al pasillo. No había nadie. Me asomé a la habitación. Mi hermano estaba dormido en la cama. Yo me encontraba confundido, pero intenté no sobrepensar. Me dije que tal vez el recuerdo de mamá aún estaba presente. No tenía miedo, era diferente. Me hacía sentir algo en el pecho. Era como un tipo de alivio. Me agradaba la idea de que ella siguiera en la casa. Me gustaba pensar que estaba velando el sueño de su niño. La segunda vez fue incluso más extraño. Me desperté en la madrugada porque escuché unas risas. Abrí los ojos y me di cuenta que era mi hermanito. Estaba en el suelo jugando con sus carritos. Parecía como si se dirigiera a alguien, como si estuvieran jugando con él. Le dije que era muy tarde para estar despierto. Eran casi las 2 de la mañana. Mi hermano aún no hablaba mucho, pero lo que me dijo me erizó la piel. «Mamá», decía mientras seguía moviendo sus carritos. Miré los juguetes en sus manos. Los había sacado de la caja que estaba en el suelo. Me paré de la cama y me senté junto a él. Había algo que no tenía sentido. Normalmente esa caja la guardaba en el ropero, y Julián no era lo suficientemente alto para alcanzarla. Comencé a jugar con mi hermano. Él estaba contento. Movía sus carritos de un lado a otro, balbuceaba cosas sin sentido. Lo único que podía entender era cuando decía mamá. Tal vez había olvidado guardar su caja de juguetes en su lugar. Podía ser que la dejé en el suelo y no me di cuenta, no lo sé. Pero quería creer que mamá estaba sentada a unos centímetros de mí, viendo cómo sus 2 niños se divertían. Poco a poco la casa comenzó a sentirse diferente, pero de una manera agradable. No tenía miedo, no era incómodo, me sentía seguro. Era común comenzar a escuchar a Julián reír por las mañanas. Llamaba una y otra vez a mamá, incluso más que cuando estaba viva. Me preguntaba si tal vez él podía verla. Ciertas veces parecía hablarle a la nada, como si realmente hubiese alguien con él. Yo casi no hablaba con mi padre. No es que tuviéramos mala relación, simplemente que después de la pérdida de mamá fue así. Fue como un acuerdo silencioso. Una mañana de un fin de semana que estábamos almorzando, le pregunté si por casualidad no le había pasado nada extraño. Papá me miró algo confundido. ¿A qué te refieres con extraño? Me miraba curioso. No sé, algo que tal vez te recuerde a mi madre, o que te haga pensar que ella aún está con nosotros. Mi padre no respondió a mi pregunta, simplemente continuó almorzando. De repente siento que ella está aquí. No sé cómo explicarlo, pero es como una presencia, dije en tono serio, intentando seguir la conversación. Hubo un silencio, donde lo único que se escuchaba era Julián jugando con la mesa. Hijo, tu mamá ya no está con nosotros. Y es normal que su recuerdo aún se sienta en esta casa. Es la energía que nos dejó. Creí que sus palabras me ayudarían, pero honestamente se sentían vacías. En su momento pensé que mi padre tenía más madurez para enfrentar las cosas, y que tal vez esa manera de pensar le ayudaba a sobrellevar la situación. Él parecía continuar con su vida normal. Quería creer que aún la extrañaba, que su pérdida le había afectado como al resto de la familia. Tenía que ser así, era su esposa. Pero de cierta manera, también tenía la impresión que se estaba alejando de nosotros. Y eso honestamente no lo entendía.
Era como si papá también se convirtiera en un fantasma. Un fantasma que poco a poco había olvidado que tenía 2 hijos que habían perdido a su madre. Mi padre no se la pasaba mucho en casa, aunque esto no era nada diferente. Antes de que mamá enfermara lo hacía. Tenía varias tiendas en el pueblo y se ocupaba casi todo el tiempo en ellas. Pensé que tal vez las cosas cambiarían. Creí que debido a las circunstancias pasaría más tiempo con nosotros, pero no fue así. Un día que me levanté, me percaté de un montón de cajas en la sala. Abrí una de ellas, parecía ropa. En otra había objetos personales, eran cosas de mamá. Le pregunté a mi padre qué pasaba. Él me respondió que la abuela vendría por ellas. Algo molesto le pregunté por qué. No le hacían estorbo a nadie. Deberían de permanecer en su lugar. Pero él ya había tomado la decisión. Tomé algunas cosas de sus pertenencias y las metí en una caja de zapatos debajo de la cama. Sí, me dolía tener aún sus recuerdos, pero no quería sacarla de mi vida tan fácilmente como mi padre lo estaba haciendo. Quería tenerla, aunque fuese a través de sus cosas. Entre lo que pude recuperar, encontré una carpeta. Ahí tenía algunos documentos, como sus actas de nacimiento, de matrimonio, algunos registros. Pero lo que llamó mi atención fueron las hojas al final. Parecían cartas escritas a mano. Esa noche saqué la caja de zapatos de debajo de mi cama. Miré las cartas, era la letra de mi madre. Había varias hojas, todas parecían tener fechas diferentes, la gran parte de antes de que enfermara. Sentía que estaba leyendo algo que era privado. Mi corazón latía muy rápido y estaba nervioso. Tomé una hoja al azar. El escrito parecía estar dirigido a un hombre. La forma en la que estaba redactada era extraña. Al principio hablaba de cosas bonitas, pero terminaba con reclamos. Comencé a leer las demás. Claramente estaban dirigidas a mi padre. Mamá parecía muy molesta. En sus cartas decía que estaba muy lastimada y se sentía de cierta manera estafada. Cuando se dirigía a papá no lo hacía con odio, simplemente parecía decepción. Tenía muchas dudas. Creí que no debía seguir leyendo, pero no pude detenerme. Estaba sentado en mi cama, mis manos temblaban. Mamá escribía sobre otra mujer. Papá se estaba viendo con alguien más. Esto me tomó por sorpresa. Entre mis padres nada parecía diferente. Quiero decir que al menos no me daba cuenta. El resto de los escritos eran parecidos. Mi madre se preguntaba qué había pasado, por qué de un día para otro había tirado todo a la basura. Tenían una familia, un hogar. Ella no entendía qué había hecho mal. Por lo que leí, papá no estaba enterado que mi madre sabía de su infidelidad. Lo dejó muy claro en una de las cartas. De hecho, parecía que no tenían como objetivo ser entregadas. Lucían más como un desahogo, como si nunca le hubiera dicho nada a papá. Sentía que la sangre me hervía. Y es que no entendía cómo mamá pudo guardarse todo eso. ¿Cómo fue capaz de nunca decirle nada a mi padre? Así fueron pasando las semanas. Yo estaba molesto, pero francamente decidí quedarme callado. Me dije que si mi madre lo mantuvo en secreto fue por algo y quería respetar su decisión. Además de que todavía sentía su presencia en la casa. A pesar de que los días pasaban, la sensación de que ella estaba con nosotros no se iba. Incluso mi hermanito continuaba mencionándola. Solamente era con nosotros dos, ya que parecía que papá no se daba cuenta de nada. El día en que mi padre trajo una mujer a la casa me sentí extraño. De hecho, ya la conocía, su rostro me parecía familiar. Juraba que la había visto antes con mi madre. Incluso pensaba que había venido a su velorio. Mamá solía salir a vender productos por catálogo. Había muchas mujeres que en ciertas ocasiones venían a la casa. Y no sé por qué algo me decía que ella era una de sus clientas. La primera vez que la vi pensé que solamente estaba acompañando a papá,
tal vez por una situación de negocios, pero comenzó a hacerlo en repetidas ocasiones. Fue hasta que una noche le pregunté quién era ella. Él me respondió que era una amiga. Lo estaba ayudando con unas cosas. No le creí. Se iban a comer juntos. La subí a su coche. Pero me dije que tal vez era verdad. Tenía que ser solo una amiga. No podía hacer otra cosa. Quiero decir, la pérdida de mi madre aún estaba reciente. No creo que papá ya estuviera buscando un reemplazo. Una tarde que mi abuela vino a hacernos de comer, me dijo que ya no pensaba regresar a la casa y que nos fuéramos a vivir con ella. Yo me le quedé viendo, le pregunté qué pasaba. En un principio no me decía nada. Después me confesó que no estaba dispuesta a tolerar faltas de respeto, y menos a la memoria de su hija. Esto me confundió aún más. Tu padre ya tiene otra mujer, me dijo en tono serio. Añadió que entendía que él debía hacer su vida, pero que francamente le dolía mucho que fuera tan rápido. La noticia me tomó por sorpresa. Comprendía lo que mi abuela me estaba diciendo y honestamente intentaba ponerme en sus zapatos, pero no pensaba salirme de la casa. Quería estar ahí. Era el único vínculo que me quedaba con mi madre, y sabía lo mucho que se esforzaba porque todo estuviera en su lugar. Un mes pasó. La abuela dejó de ir, y la mujer se quedaba de vez en cuando a dormir en la casa. Me desperté una noche, bajé a la cocina a tomar agua. Los vi en la sala, estaban platicando. Esa fue la primera vez que se quedó a dormir en casa. No dije nada y me subí de nuevo a mi cuarto. El rencor hacia mi padre estaba creciendo cada vez más. Incluso comenzaba a culparlo por la enfermedad de mamá. Empecé a perderle el respeto que le tenía. Yo cuidaba mucho a Julián, mi hermanito. No quería por nada del mundo que se acercara a esa mujer, tampoco a papá. De hecho, solamente yo me hacía cargo de él. Estaba todo el tiempo conmigo. Le seré sincero. Era como si yo empezara a pudrirme por dentro. No sé cómo explicarlo. Había una pesadez en mi pecho que rápidamente se extendía al resto de mi cuerpo. Mi padre sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien, pero lo solucionaba simplemente dejándome de hablar. En ningún momento se acercó a preguntarme qué opinaba de la situación, o si estaba de acuerdo que la mujer viniera a la casa, que durmiera en la misma cama en la que mi madre dormía. El odio me estaba consumiendo y eso no era nada bueno. Tal vez él pensaba que yo no tenía ningún derecho de opinar, pero es que no me cabía en la cabeza. Nosotros éramos su familia, ella una extraña. En los últimos días me había esforzado tanto por acercarme a mi padre, y él simplemente me sacaba la vuelta. Ni siquiera podía sostenerme la mirada por más de algunos segundos. Acababa de perder a mi madre. Necesitaba un abrazo de papá. Quería que él estuviera a mi lado, que me dijera que las cosas iban a estar bien. Tal vez yo le estaba pidiendo mucho, no lo sé. Pronto las cosas extrañas comenzaron a pasar en la casa, y no me refiero a las situaciones que mi hermano y yo experimentábamos. Una mañana mi padre me preguntó que si era yo quien estaba golpeando la pared la noche anterior, esa que se encontraba al lado de su cuarto. Le dije que no. Además, mi cuarto se encontraba en el primer piso. El de él estaba en la planta baja. La segunda ocasión me acusó de haberle ido a tocar la puerta en la madrugada. Yo me le quedé viendo sin entender. Ni siquiera había bajado a la cocina. Según él, había sido yo quien había tocado en repetidas ocasiones y cada vez más insistente. Enojado me repitió que no era divertido. Igual de molesto le dejé en claro que yo no había sido. No le encontraba ningún propósito hacerlo. En una ocasión yo estaba en la cocina. Aunque Julián ya estaba grande, aún tomaba biberón, así que se lo estaba preparando. Areli, la mujer de mi padre, entró. Traía una caja con ella.
Me dijo que eran donas y que las traía para todos. No dije nada y subí a mi habitación. Cuando bajé antes de irme a dormir, vi la caja aún sobre la mesa. Las abrí y me di cuenta que tenían una ligera capa verde encima. Era extraño porque las había traído esa misma mañana. Pensé que tal vez por la temperatura se habían echado a perder, así que tiré la caja a la basura. Al día siguiente papá me regañó. Me preguntaba que por qué lo había hecho y que no debía ser tan grosero. Vi las donas aún en la caja. Estaban en perfecto estado. Le respondí que pensé que se habían echado a perder, pero era raro ya que no tenían la capa verde encima. Obviamente mi padre no me creyó y pensó que yo le estaba inventando todo. Esto me molestó. No me cabía en la cabeza que se enojara conmigo por algo tan tonto. Le contesté mal. Le dije que me daba igual y lo dejé hablando solo en la cocina. La siguiente discusión que tuve con mi padre fue porque me di cuenta que mi hermanito tenía unas manchas oscuras en la piel. Parecían ser moretones. Al principio solamente fue una, pero después comenzaron a aparecer más. Esto era extraño, porque intentaba siempre estar con él, lo vigilaba casi todo el tiempo. No había explicación, salvo que alguien se las estuviera causando. Revisé la fórmula que tomaba en el biberón. Todo parecía en orden. Mi padre era quien se encargaba de comprarla, así que me acerqué con él. Fue ahí donde me comentó que Areli, la mujer con la que estaba saliendo, era quien compraba la fórmula. Esto no me dio buena espina. Algo incómodo le dije que no me gustaba la idea de que ella lo hiciera, y menos que fuese algo que el bebé consumiera. Papá se indignó, diciendo que no entendía el odio que le tenía a Areli. No me había hecho nada, se había portado bien y nos ayudaba con algunas cosas de la casa. Esto me molestó un montón. Le comenté lo de los moretones en la piel de Julián, pero lo solucionó diciendo que lo llevaría al médico al siguiente día. A mi madre no le hubiera gustado que una extraña estuviera entrando en su casa, dije en tono serio. Pero tu madre ya no está, respondió sin siquiera mirarme. No, no está, pero sus hijos sí, y a mí no me parece que una desconocida venga a meterse donde no le importa. Vi como un brillo en los ojos de mi padre. Estaba hirviendo de coraje. Además, las manchas en el cuerpo de Julián nunca le habían aparecido. Parece como si a alguien le hubiera pegado, añadí. Vi que estaba a punto de responderme, pero no lo dejé. Deberías de hacer tu trabajo como padre y no estar perdiendo el tiempo con otras cosas. Parece que el adolescente aquí fueras tú. Ponte las pilas, porque lo estás echando a perder, papá. No dije nada más y salí de la cocina. No quería que las cosas subieran más de tono. El hermano de mi madre vino con nosotros para pasar un día con él y su esposa. Le conté cómo estaba la situación, ya que necesitaba un consejo. A él no le gustaba nada lo que estaba diciendo. Me sugirió que lo mejor era salir de la casa e irnos con ellos. Su esposa sentía que mi hermano y yo estábamos corriendo peligro. Según ella, la mujer podía estar haciéndonos brujería. Mi tío la interrumpió, diciendo que tampoco era para tanto. Pero esto se quedó en mi cabeza, aunque yo era muy ignorante en el tema. No me quedaba muy claro cuáles eran las consecuencias de la brujería, o para qué servía. Era algo nuevo para mí. Mi tía me dijo que la brujería podía enfermar a la gente, incluso cosas mucho peores. Lo primero que se me vino a la cabeza fue la enfermedad de mi madre, la forma en la que ella se fue debilitando, cómo se enfermó de un momento a otro cuando parecía estar muy sana. La idea de salirme de la casa no me gustaba para nada. Era lo único que me quedaba de mi madre y no quería dejarlo ir tan fácilmente. Tenía muchas preguntas. No sé por qué algo en mí me decía que tal vez la mujer a la que mamá se refería en sus cartas era Areli. Mis tíos me dijeron que ellos podían hacerse cargo de mi hermanito.
Aún no tenían hijos y me aseguraron que lo cuidarían muy bien. Les dije que sí y yo regresé a casa. Papá no tuvo problema con que Julián se quedara en casa de mi tía. De hecho, habían pasado ya varios días desde que Arely seguía durmiendo en el cuarto de mi madre. Incluso me di cuenta de que había traído otra bolsa con sus cosas. Esa noche en la habitación me sentí muy triste. No sabía cómo habíamos llegado a ese punto. Nada parecía ser como antes. Sabía que eso pasaría. La pérdida de mamá iba a dejar un vacío en la familia. Pero esas actitudes de mi padre me dolían mucho más. Le pedí a mamá que por favor me cuidara, que mi padre podía irse con Arely si así lo quería, pero que no nos molestaran más. Yo no estaba preparado para que alguien la reemplazara. Necesitaba sanar. Le pedí a mamá llorando que las cosas mejoraran y que por favor no nos dejara solos. Mi tía me dio una especie de sal en una bolsa. Me dijo que cuando tuviera oportunidad la tirara frente a la casa y en el patio trasero. También me dio un frasco con agua de color rosa. No tenía olor. Me aconsejó que la rociara en las áreas comunes. Esto ayudaría a que las malas energías de la casa se fueran. Yo dudaba. Estaba molesto, pero no sabía si era buena idea meterme en cosas que no conocía. Ella me aseguró que no era nada malo. Esto se lo había dado un curandero, no un brujo. Y era más que nada para protegernos de las personas que quisieran hacernos daño. A partir de ahí, Arely comenzó a enfermar. Al principio podía escuchar cómo vomitaba en el baño de su habitación. Se quejaba que le dolía mucho la cabeza. Poco después, los moretones comenzaron a aparecer en su cuerpo. Eran parecidos a los que tenía mi hermano. Su cara comenzó a verse demacrada, como si no estuviera durmiendo bien. Una noche que yo no podía dormir, escuché como alguien caminaba fuera del pasillo. Eran pasos calmados que se dirigían a las escaleras. Pocos segundos después percibí un golpe muy suave. Era como si lo dieran contra la pared. Venía del piso de abajo. De pronto lo comenzaron a hacer muy fuerte, como si golpearan una puerta. Momentos después, escuché pasar a alguien corriendo frente a mi habitación. Después abrieron y cerraron la habitación de al lado. Se me hizo extraño ya que ahí no dormía nadie. Me paré de la cama y abrí la puerta de mi cuarto. Mi padre estaba subiendo muy molesto las escaleras. Me gritó que qué me pasaba. Según él, había sido yo quien estaba golpeando. Esto hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. No dije nada, simplemente me encerré en mi cuarto. Pocos minutos después, los pasos se escucharon de nuevo en el pasillo. Un nudo se formó en mi garganta. Yo sabía de quién eran. Sonaban como las pisadas de mi madre, pero esta vez la vibra se sentía pesada. Una mañana me di cuenta que Arely estaba muy agitada. Tenía una bolsa con su ropa en la sala, parecía que se iba. En los últimos días había dormido poco. Lo sabía porque yo también seguía escuchando los golpes hasta mi habitación. Había algo que iba a molestarlos casi todas las noches. Pero en esa ocasión su cara estaba pálida, como si hubiese visto a un fantasma. No pude preguntar qué había pasado. Seguramente mi padre no me diría nada. Ese mismo día se fue. Papá se subió al coche con ella. Nunca supe el motivo exacto de su partida, pero para mí fue una pequeña victoria. Me había quedado solo en casa. Aproveché para limpiarla y que estuviera lista para traer a mi hermanito de vuelta. Y no sé por qué, pero desde ese día la casa se sentía más tranquila, como si me quitaran un peso de los hombros. Al menos para mí, porque mi padre parecía aún nervioso. Desde el día en que Arely partió, notaba en su cara cómo tampoco él dormía bien. Incluso empezó a quedarse en la habitación que estaba a mi lado. Mi hermano Julián no quería estar con él. Se comportaba como si fuera un extraño.
Cuando quería acercársele, comenzaba a llorar, como si papá tuviera alguna máscara que le diera miedo. En la noche podía escuchar a mi padre hablando solo. Era como si lo hiciera en sus sueños. Ciertas veces parecía como si gritara. Esto honestamente comenzaba a darme miedo. En una ocasión, recuerdo que se quedó dormido en la sala. De hecho, aún había luz de día. Eran alrededor de las 6 de la tarde. Julián se había quedado dormido. Yo estaba bajando las escaleras. En eso pude ver un bulto sentado a su lado. Parecía la silueta de una persona, pero era muy oscura. No le presté atención, porque lo primero que pensé fue que Arely había regresado. Desvié la mirada por unos segundos, y cuando volví de nuevo el rostro a su dirección, ya no había nada. Mi padre estaba todo el tiempo de mal humor. Ahora comenzaba a tomar un medicamento que tenía en su cuarto. Escuchaba cómo hablaba en tono bajo. No sabía si lo hacía con él mismo o con alguien más. Mi padre se la pasaba cada vez menos en casa. Tampoco hablábamos mucho, pero hasta cierto punto no me incomodaba. De hecho, lo agradecía. Tenía una espinita en el pecho que no me dejaba tranquilo. No sé cómo explicarlo, pero cuando estábamos en el mismo lugar me sentía muy incómodo. Había una tensión que sencillamente no me agradaba. Recuerdo muy bien la última vez que se quedó a dormir en la casa. Mi hermano y yo estábamos en nuestra habitación. En eso escuché un grito muy fuerte. Era papá. Mi hermano se despertó llorando. Estaba asustado. Lo tomé entre mis brazos y salimos al pasillo. Papá también estaba saliendo de su habitación. Tenía la cara pálida, parecía muy asustado. Le pregunté qué pasaba. Casi gritando me dijo que había algo en su habitación. Era como un animal. Ni siquiera me dejó ver. Me puso sus manos en mis hombros y bajamos a la sala. Era la primera vez que lo veía así. Tartamudeaba y ni siquiera lograba entender lo que trataba de decirme. Según él, era una cosa oscura. Estaba en la cama sobre él. Aquello le gruñía. Tenía tanta fuerza que no dejaba que se moviera. Incluso le costaba gritar. Papá miraba hacia las escaleras, como si algo fuese a bajar del primer piso. Me ordenó que subiéramos al coche. Iba a llevarnos a casa de mi tío. Mi padre no podía siquiera conducir bien. Sus manos temblaban. Su cuerpo estaba encorvado y sus ojos muy abiertos. Mi hermanito lo miraba asustado también. Era como si estuviera enloqueciendo. Le conté a mi tío lo que había pasado. Su esposa también me escuchó muy atenta. Ella me seguía diciendo que era brujería. Lo que estaba pasando no tenía ninguna lógica. En palabras de mi tía, incluso la enfermedad de mi madre pudo haber sido brujería. Tal vez Arely o mi padre estaban involucrados. Mi tío le contestó que con eso no se jugaba y que era muy delicado hacer ese tipo de acusaciones. Ella sostenía que mi padre ya tenía algo con Arely desde hace tiempo. Era muy extraño que de un día para otro la metiera a la casa y que simplemente la pérdida de su esposa pasara tan desapercibida. Mi tío le pidió que se callara. Supongo que vio que mis ojos estaban vidriosos. Ustedes sabían que mi padre tenía otra mujer. Ambos lo negaron, ninguno de ellos estaba al tanto. Además de que mi madre siempre fue muy celosa con su matrimonio. Nunca dejaba que nadie opinara. Ella tampoco hablaba mucho de eso. No mencioné las cartas que escribía para desahogarse. Quise mantenerlo en secreto por respeto a su memoria. Nos quedamos en casa de mis tíos esa noche. Supongo que papá se fue con Arely. Al día siguiente, cuando mi tío salió a trabajar, aproveché para hablar con su esposa. Su teoría me tenía intrigado. Me explicó que lo que me dio era simplemente para sacar las malas energías de la casa. Tal vez por eso fue que la mujer de mi padre se había enfermado. Todo lo malo que nos estaba haciendo se le estaba regresando.
las marcas en el cuerpo de Julián, la comida echada a perder que nos regalaba. Pero lo que no esperaba era que también a mi padre le estuviesen pasando cosas, incluso más fuertes que a Arely. En mi cabeza me hacía muchas ideas. Comenzaba a sospechar que tal vez mi padre había tenido algo que ver. Me daba mucho miedo saber la verdad. Creo que mi madre está tratando de cuidarnos, no sé, dije con tono de voz quebrada. ¿Sabe algo, tía? Quisiera poder hablar con ella una última vez. Quisiera poder despedirme. Siento que no le dije muchas cosas. Mi tía me tomó de la mano y me dijo que ella siempre iba a estar conmigo. Me iba a cuidar a mí y a mi hermanito. También me dejó en claro que era importante seguir adelante y sanar. Tenía que ver al frente y así poder avanzar. Al día siguiente nos acompañaron a la casa. Mi tía tiró un poco más de sal en el patio y prendió un incienso en las áreas principales de la casa. Yo la dejé hacer, confiaba en ellos. Y necesitaba creer en algo, aferrarme a la idea de que todo mejoraría y que las cosas no podían estar peor. En esa ocasión se quedaron a dormir con nosotros. Me sentía tranquilo. Al momento que mi cabeza tocó la almohada me quedé completamente dormido. Una noche soñé con mi madre. Era la primera vez que lo hacía después de su pérdida. Era tan claro. Estaba en un campo de flores. Recuerdo perfectamente el color de su vestido. Era largo, blanco. Tenía sus hombros descubiertos y me miraba tranquilamente. Cuando la vi a lo lejos, corrí a abrazarla. La sentí entre mis brazos. Era tan real. Comencé a llorar como un niño. Creía que todo había sido una pesadilla y que ahora estaba conmigo de nuevo, así como yo la recordaba. La abracé como nunca. Tenía miedo a que desapareciera una vez más. Sentí como su tacto se pasaba por mi cabello. Me decía en tono bajo que me quería mucho, que estaría muy orgullosa del hombre en el que me convertiría. Fue ahí donde lo supe, se estaba despidiendo. Me dolió el corazón. Llorando le dije que lo sentía mucho, por las veces en que no supe apreciar su tiempo, su espacio y todo lo bueno que nos dio. Había olvidado que ella también era humano, que sentía y que también necesitaba cariño, esperanza. Aún así, nunca esperó nada a cambio. Siempre nos amó hasta el último momento. Cuida mucho a tu hermano. Fueron sus últimas palabras antes de despertar. Papá se distanció cada vez más de nosotros. Eran raras las veces que iba a la casa, y cuando lo hacía siempre era de día. Poco a poco acepté su comportamiento. Estaba cansado de darle importancia. De cualquier forma nada cambiaba. Preferí sencillamente dejarlo así. Si él quería hacer su vida con alguien más, estaba bien. No voy a negarlo. Nunca pude sacarme esa idea de la cabeza, que ellos dos tenían algo que ver con la enfermedad de mi madre. Pero prefería creer que la vida los iba a poner en su lugar. Yo me quedaría con lo bueno de mamá y lo que me dio en vida, los bonitos recuerdos que creamos juntos. No quería contaminarme con cosas negativas. Actualmente mi hermano Julián se va a casar. Estoy muy contento por él. Decidimos que viviría en la casa que solía ser de mis padres. Aún la conservamos, y ambos vivimos ahí por muchos años. Julián no tiene muchos recuerdos de ese periodo. Intenté no decirle nada malo. Siempre me enfoqué en lo positivo. Nunca más volví a soñar con mamá. De cierta manera lo agradezco. Para mí fue una señal que estaba descansando en paz. Sé que desde algún lugar nos cuida. No sé si me entiendan, pero para mí es como si ella nos ayudara cada vez que se lo pedimos. Es como un angelito de la guarda. Por las noches le rezo, y ahora que estoy esperando a mi primer hijo, le pido que me ayude para que nazca sano. Siempre va a tener un espacio en mi corazón, y si es niña le voy a poner su nombre.
Buenas noches, huéspedes. En verdad estoy muy contento de que hayan llegado al final del video. Una vez más, muchas gracias por todo el apoyo que hemos estado recibiendo. Para mí es una locura que el proyecto avance tan rápido. En verdad es que estoy muy emocionado por la hermosa comunidad que estamos formando. Quiero decirles que me encanta leer sus comentarios. Si el video les gustó, por favor no duden en suscribirse, darle me gusta también. Esto nos ayuda mucho a llegar a más personas. Una vez más y de todo corazón, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.